Abril de 1941. Un avión alemán toma tierra en Bagdad con un hombre a bordo al que los servicios de inteligencia británicos conocen muy bien. Fritz Groba, diplomático, propagandista y el agente más influyente del Tercer Reich en el mundo árabe. En cuestión de días, Irak se subleva. Un gobierno favorable al eje se hace con el poder. Las tropas británicas quedan atrapadas en una base aérea en pleno desierto, rodeadas por fuerzas iraquíes. Bombarderos alemanes empiezan a aterrizar en Oriente Medio. Y en Berlín, Adolf Hitler comienza a mirar más allá de Europa, hacia los campos petrolíferos de Irak e Irán, el Canal de Suez y la posibilidad de derrumbar el Imperio Británico desde el sur. Y estuvo mucho más cerca de conseguirlo de lo que la mayoría imagina. Hoy, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, nos vienen a la cabeza las playas de Normandía, las ruinas de Stalingrado, los cielos de Londres. Pero mientras la atención del mundo estaba puesta en Europa, otra guerra se desarrollaba a lo largo de Oriente Medio. Una guerra de golpes de Estado, invasiones, espionaje, imperios que se tambaleaban y batallas libradas por el recurso más valioso de la tierra, el petróleo. No fue un frente secundario, fue uno de los centros estratégicos de todo el conflicto. Desde los desiertos de Irak hasta las montañas de Siria, desde las refinerías de Abadán hasta las calles del Cairo, las potencias aliadas y del eje lucharon por el control de rutas de suministro, oleoductos, puertos y arterias imperiales que mantenían con vida a ejércitos enteros. Las fuerzas británicas combatieron contra nacionalistas iraquíes a las afueras de Bagdad. Las tropas de la Francia Libre se enfrentaron a soldados de la Francia de Vichy en Siria, franceses matando a franceses en una guerra civil dentro de una guerra mundial. Los ejércitos británico y soviético invadieron conjuntamente el Irán neutral para asegurar un corredor de suministros que ayudaría a mantener con vida a la Unión Soviética tras la invasión de Hitler. Y en el norte de África, el avance de Erwin Rommel hacia Egipto amenazaba con unir todas esas crisis en una única catástrofe estratégica. Si el eje hubiera logrado abrirse paso por Oriente Medio, las consecuencias podrían haber sido enormes. Gran Bretaña podría haber perdido el acceso a suministros vitales de petróleo. El Canal de Suez podría haber caído. Las fuerzas alemanas que avanzaban desde el norte de África y desde el Cáucaso podrían haber convergido sobre la región desde dos direcciones al mismo tiempo. Todo el equilibrio de la guerra podría haber cambiado. Y sin embargo, pese a su importancia, este frente ha desaparecido en gran medida de la memoria popular. Las campañas en Irak, Siria, Irán, Palestina, Egipto y el Golfo Pérsico rara vez se mencionan junto a Normandía o Kursk. Pero las consecuencias de lo que ocurrió allí nunca desaparecieron. Los gobiernos instalados y derrocados durante la guerra moldearon el futuro político de Oriente Medio. La infraestructura petrolera defendida durante aquellas campañas se convirtió en la columna vertebral de la economía global moderna. Las fronteras, alianzas, resentimientos e intervenciones extranjeras que surgieron de aquel periodo siguen definiendo la política internacional hoy. Esta no es solo la historia de un teatro olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de cómo el Oriente Medio moderno se forjó a la sombra de la mayor guerra de la historia de la humanidad. ¿Por qué intentó la Alemania nazi establecer influencia en el mundo árabe? ¿Por qué Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron juntas Irán? ¿Hasta qué punto estuvo el eje cerca de romper el control aliado de la región? ¿Y cómo una serie de decisiones tomadas en tiempos de guerra entre Bagdad, Teherán, Damasco, Jerusalén y El Cairo ayudaron a dar forma a crisis que todavía dominan los titulares más de 80 años después? Para responder a esas preguntas, tenemos que volver a una guerra que no se libró solo con tanques y bombarderos, sino también con oleoductos, propaganda, diplomacia secreta y ambición imperial. Una guerra que el mundo olvidó, pero cuyas consecuencias siguen muy vivas. Este es el frente olvidado de Oriente Medio en la Segunda Guerra Mundial.
Para entender por qué Oriente Medio importaba en la Segunda Guerra Mundial, hay que entender qué era Oriente Medio en 1939. No era el conjunto soberano de Estados-nación que aparece en los mapas modernos. Era un mosaico de mandatos británicos, mandatos franceses, reinos nominalmente independientes y acuerdos coloniales que se remontaban al final de la Primera Guerra Mundial. Un sistema construido no para reflejar la voluntad de las personas que vivían allí, sino para servir a los intereses estratégicos de las potencias europeas que habían repartido los restos del Imperio Otomano en la Conferencia de Paz de París de 1919. Gran Bretaña controlaba Palestina, Transjordania e Irak bajo mandatos de la Sociedad de Naciones. Ejercía un control efectivo sobre Egipto mediante una relación de tratado y presencia militar, aunque Egipto era nominalmente independiente. Mantenía bases en Chipre, Adén y a lo largo del Golfo Pérsico. Tenía acuerdos con los líderes tribales de lo que acabarían convirtiéndose en los modernos estados del Golfo. Francia controlaba Siria y Líbano bajo un mandato separado. Tenía una amplia influencia en el norte de África. Argelia era formalmente territorio francés. Túnez y Marruecos eran protectorados. Y debajo de todo aquello, debajo de los acuerdos diplomáticos, las administraciones coloniales y las líneas trazadas en mapas por hombres en París y Londres que en muchos casos nunca habían visitado los lugares que estaban dividiendo, estaba el petróleo. Los campos petrolíferos de Irak llevaban produciendo comercialmente desde la década de 1920. La Iraq Petroleum Company, un consorcio dominado por intereses británicos y anglo-neerlandeses, extraía y transportaba crudo a través de una red de oleoductos que corría hacia el oeste, hasta la costa mediterránea en Haifa y Trípoli. El petróleo persa, extraído por la Anglo-Iranian Oil Company, una empresa británica que acabaría convirtiéndose en BP, se refinaba en la enorme refinería de Abadán, en el Golfo Pérsico, la mayor refinería de petróleo del mundo en aquel momento. En conjunto, esos campos suministraban una parte importante del combustible que Gran Bretaña necesitaba para operar su armada, su fuerza aérea y su ejército mecanizado. Esto no era un simple contexto de fondo. Era la realidad estratégica central del teatro de Oriente Medio. Quien controlaba el petróleo de Oriente Medio, controlaba la capacidad de los combatientes para hacer la guerra. Winston Churchill, que en 1911, como primer lord del almirantazgo, había tomado la decisión de convertir la Royal Navy del carbón al petróleo, lo entendía con especial claridad. Los campos petrolíferos no eran simplemente un activo económico, eran un activo militar, quizá el más importante que poseía Gran Bretaña. Alemania también lo entendía. El pensamiento estratégico de Adolf Hitler sobre Oriente Medio no era meramente oportunista, estaba integrado de forma sistemática en su visión más amplia de la guerra. La conquista de la Unión Soviética debía ir acompañada de un avance hacia el Cáucaso, hacia los campos petrolíferos de Bakú, un empuje simultáneo a través del norte de África, pasando por Egipto y cruzando el Canal de Suez, debía llevar a las fuerzas alemanas a Oriente Medio desde el oeste. Si esos dos avances lograban encontrarse, si la Wehrmacht podía cerrar una pinza a través de Turquía o del Levante, el resultado sería catastrófico para Gran Bretaña. El petróleo quedaría cortado, el imperio quedaría roto. Era un plan realista, y estuvo más cerca del éxito de lo que reconocen la mayoría de las historias occidentales. Alemania también contaba con un importante activo diplomático en la región, un auténtico sentimiento antibritánico. A las poblaciones árabes que vivían bajo mandatos británicos y franceses se les habían prometido, y luego negado, distintos grados de independencia tras la Primera Guerra Mundial. La Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a un hogar nacional judío en Palestina, había generado una profunda hostilidad entre los árabes palestinos y sus partidarios en toda la región. Los movimientos nacionalistas en Irak, Siria, Egipto y Palestina veían a Gran Bretaña no como una liberadora, sino como una potencia ocupante. La Alemania nazi cultivó esos agravios con cuidado deliberado. Fritz Groba, que hablaba árabe con fluidez,
Conocía a fondo la política de la región y era un veterano de los destinos diplomáticos alemanes en Bagdad y Kabul. Había pasado años construyendo relaciones con líderes nacionalistas árabes. No les ofrecía libertad, les ofrecía una palanca contra un enemigo común. Esa diferencia importaba menos a algunos líderes árabes en 1941 de lo que nos importa hoy, al mirar atrás. El resultado fue una región en la que las fallas geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial se cruzaban con aspiraciones nacionalistas locales, resentimientos coloniales y visiones enfrentadas sobre cómo podría ser Oriente Medio después de la guerra. No era un teatro sencillo, no era un conflicto binario entre el bien aliado y el mal del eje. Era una lucha compleja, con muchas capas y dimensiones, en la que los intereses de las grandes potencias, los sujetos coloniales y los actores regionales chocaban de formas que tardarían décadas en resolverse por completo. Y estaba a punto de estallar. La primera explosión no llegó en el desierto, sino en una ciudad a orillas del Tigris. El 1 de abril de 1941, una fecha cuya ironía no ha pasado desapercibida para la historia, un grupo de oficiales militares iraquíes conocido como el Cuadrado Dorado se hizo con el control efectivo de Bagdad. Obligaron al regente pro-británico, el príncipe Abd al-Ilah, a huir del país e instalaron a Rashid Ali al-Gailani como primer ministro. Rashid Ali era un abogado nacionalista que ya había sido primer ministro y que en los meses anteriores se había ido alineando cada vez más con las potencias del eje. El golpe no fue espontáneo, llevaba tiempo preparándose con el estímulo alemán y la promesa de apoyo alemán. Desde la perspectiva alemana, el momento era casi ideal. Los británicos estaban al límite en múltiples teatros de operaciones. Grecia acababa de caer ante la Wehrmacht. La evacuación de Creta estaba en marcha. El norte de África estaba en disputa. Oriente Medio, vasto, complejo, dependiente de un número relativamente pequeño de tropas y asesores británicos, quedaba de pronto vulnerable. Los británicos respondieron con su pragmatismo característico. Tenían un tratado con Irak que permitía el tránsito de fuerzas británicas por el país. Empezaron a trasladar tropas desde la India a través de Basora, en el sur de Irak, al amparo de ese tratado. Rashid Ali, consciente de que los refuerzos británicos acabarían inclinando la balanza en su contra, ordenó a las fuerzas iraquíes rodear la base aérea británica de Jabbaniyah a unos 48 kilómetros al oeste de Bagdad. Jabbaniyah no era principalmente una instalación de combate, era una base de entrenamiento. Albergaba aproximadamente a 9.000 personas, personal de la RAF, sus familias, trabajadores contratados, personal de apoyo iraquí y una colección de aviones que para los estándares de 1941 estaban en gran medida obsoletos. Las fuerzas iraquíes que la rodeaban se contaban por miles y disponían de artillería. El asedio de Jabbaniyah comenzó el 2 de mayo de 1941. Según la lógica de la situación, la guarnición debería haberse rendido o haber sido arrollada. Pero no lo hizo. El comandante de la RAF en Jabbaniyah, el vicemariscal del aire Harry George Smart, tomó la decisión de atacar en lugar de esperar. Los aviones de entrenamiento, Audax, Oxford, Gladiator, fueron armados con cualquier bomba y ametralladora que pudiera instalarse en ellos. En la mañana del 2 de mayo, despegaron contra las fuerzas iraquíes que rodeaban el perímetro. Lo que siguió fue uno de los enfrentamientos más improbables de la guerra. Durante 4 días, los aviones realizaron salidas continuas contra las posiciones iraquíes. La artillería iraquí, que podría haber devastado la base, quedó neutralizada por esa presión aérea constante. Los alumnos volaron misiones. Los instructores volaron misiones. Los aviones regresaban de las salidas, eran repostados y rearmados, y volvían a despegar. Los pilotos volaron hasta que apenas podían mantenerse en pie. Para el 6 de mayo, las fuerzas iraquíes se retiraron de las alturas que rodeaban Jabbaniyah. El asedio había sido roto por hombres en aviones de entrenamiento, enfrentándose a soldados profesionales con artillería. Pero aquello no fue el final.
fue el comienzo de una operación mayor, una columna de socorro que avanzaba desde Palestina a través del desierto hacia Bagdad. Fuerzas británicas que subían desde Basora, en el sur, y al mismo tiempo la primera llegada de aviones alemanes. Alemania había respondido a la petición de ayuda de Rashid Ali. Aviones de la Luftwaffe, bombarderos Heinkel G-111 y cazas Messerschmitt Bf-110 fueron trasladados a aeródromos sirios, repostados y desplegados en Mosul, en el norte de Irak. Allí empezaron a atacar posiciones británicas. Durante varios días de mayo de 1941, aviones alemanes y británicos combatieron en los cielos de Irak. Una campaña aérea a pequeña escala que está casi por completo ausente de las historias convencionales de la Luftwaffe o de la RAF. La intervención alemana estuvo limitada por la logística. Irak quedaba muy lejos de cualquier gran base de la Luftwaffe y por las prioridades de Berlín. Hitler estaba a pocas semanas de lanzar la Operación Barbarroja. Los recursos necesarios para reforzar seriamente a las fuerzas de Rashid Ali no estaban disponibles. La ventana de oportunidad alemana en Irak era estrecha y se estaba cerrando. El 30 de mayo de 1941, la columna de socorro británica llegó a las afueras de Bagdad. Rashid Ali huyó a Irán. Los oficiales del Cuadrado Dorado se dispersaron, algunos a Irán, otros a Turquía y algunos finalmente a Alemania, donde pasaron el resto de la guerra en el exilio. El príncipe Abd al-Ilah fue restituido. El gobierno pro-británico volvió al poder. El golpe había durado menos de 6 semanas, pero sus implicaciones fueron enormes. Alemania había demostrado tanto la voluntad como una capacidad mínima para proyectar poder en Oriente Medio a través del Levante. La ruta por Siria, entonces bajo control francés, pero ¿de qué Francia? Era claramente la arteria clave. Si Alemania podía asegurar derechos de tránsito a través de la Siria controlada por Vichy, la siguiente crisis en Oriente Medio podría ser mucho más difícil de contener. Los británicos lo sabían, y ya se estaban moviendo para impedirlo. La guerra en el desierto estaba a punto de adquirir una dimensión nueva y extraordinaria, una que nadie fuera de un pequeño círculo de comandantes y diplomáticos había previsto por completo. Los franceses estaban a punto de combatir contra los franceses. En junio de 1940, Francia cayó. El armisticio firmado por el gobierno del mariscal Philippe Pétain con la Alemania nazi dividió Francia en 2 zonas, un norte ocupado y un sur nominalmente soberano, gobernado desde la ciudad balneario de Vichy. La Francia de Vichy no era aliada de Alemania en sentido formal, pero sí era colaboracionista, y sus territorios de ultramar, incluidos los mandatos de Siria y Líbano, siguieron bajo la autoridad de administradores leales a Vichy, no a las fuerzas de la Francia libre de Charles de Gaulle. Esto creó una situación prácticamente sin paralelo en la guerra. 2 facciones francesas, cada una afirmando ser la autoridad legítima, cada una controlando fuerzas importantes, a punto de verse arrastradas a un conflicto militar directo en las colinas y valles del Levante. La administración de Vichy en Siria estaba encabezada por el general Henri Dentz. No era un colaborador fanático al estilo nazi. Era un soldado profesional que había llegado a la conclusión de que obedecer al gobierno de Vichy era su deber, y actuó en consecuencia. Cuando los aviones alemanes que habían estado apoyando el golpe de Rashid Ali en Irak solicitaron transitar por Siria, Dentz lo permitió. Cuando los alemanes buscaron después ampliar el uso de instalaciones sirias, las negociaciones continuaron. Los británicos no podían permitir que Siria se convirtiera en una zona de preparación alemana. Tras la caída de Creta, después de la crisis de Irak, la posibilidad de un Levante controlado por Alemania, con acceso a la costa siria, al punto terminal del oleoducto de Haifa y a la ruta terrestre hacia Irak y Palestina, constituía una amenaza existencial. El 8 de junio de 1941, las fuerzas aliadas cruzaron las fronteras de Siria y Líbano. La operación recibió el nombre de Exporter. Las fuerzas implicadas eran británicas, australianas, indias y de la Francia Libre. Estas últimas bajo el mando del general Georges Catroux.
el comandante de campo de mayor rango de Gaulle. La expectativa entre los dirigentes de la Francia Libre era que las tropas de Vichy desertarían en lugar de combatir. Pero, en general, las tropas de Vichy no desertaron. Lo que siguió fueron 5 semanas de combate en un terreno que hacía que el norte de África pareciera sencillo. No es un desierto plano, es un paisaje de cordilleras, valles profundos, ciudades antiguas y sistemas fluviales. Las fuerzas francesas de Vichy, aproximadamente 35.000 hombres, combatían en un terreno que conocían bien, en fortificaciones que habían preparado contra una fuerza atacante de tamaño comparable y que operaba con líneas de suministro alargadas. Los combates fueron duros y a menudo confusos. Soldados franceses dispararon contra soldados franceses desde posiciones que habían construido juntos en los años anteriores a la guerra. El fuego de artillería de las baterías de Vichy fue respondido por el fuego de artillería de los cañones de la Francia Libre. En la batalla de Kisué, al sur de Damasco, legionarios de la Francia Libre se enfrentaron cuerpo a cuerpo a legionarios extranjeros de Vichy en un escenario que un observador describió como el combate más surrealista de la guerra. Los australianos, asignados a la ruta costera a través de Tiro y Sidón hacia Beirut, se abrieron paso combatiendo contra una serie de defensas de Vichy decididas, con una ferocidad nacida de la frustración. Esperaban un avance rápido y se encontraron, en cambio, con una retirada combativa cuidadosamente gestionada. La campaña costó a los australianos más de 1.600 bajas antes de terminar. Damasco cayó el 21 de junio. Beirut resistió hasta el 12 de julio. El 14 de julio, día de la Bastilla, en un detalle que no se le escapó a nadie, se firmó un armisticio en Acre. Dentz se rindió. Siria y Líbano pasaron a estar bajo administración de la Francia Libre y Británica. El armisticio contenía una disposición que generaría fricciones duraderas. Las tropas de Vichy que eligieran ser repatriadas a Francia, en lugar de unirse a la Francia Libre, podrían marcharse. La mayoría eligió la repatriación. De Gaulle estaba furioso. Había esperado una deserción masiva que ampliara de forma espectacular sus fuerzas. En lugar de eso, recibió un número relativamente pequeño de reclutas y vio cómo el resto zarpaba rumbo a casa. La amargura que esto produjo entre la Francia Libre y sus socios británicos, que habían negociado los términos del armisticio, teñiría las relaciones franco-británicas durante el resto de la guerra. Pero Siria y Líbano estaban asegurados. La ruta alemana a través del Levante quedaba cerrada. Sin embargo, había un tercer elemento del panorama estratégico de Oriente Medio que aún no se había abordado. Al este de Irak, al otro lado de la frontera, en Irán, un país nominalmente neutral, se encontraba atravesado por la ruta de suministros más crítica de todo el esfuerzo bélico aliado. El Shah de Irán, Reza Shah Pahlaví, había mantenido la neutralidad iraní, pero sus simpatías por Alemania eran bien conocidas. Asesores técnicos y agentes alemanes operaban por todo el país, y la ruta a través de Irán, el corredor persa, era el único camino fiable para abastecer a la Unión Soviética desde el sur. Había que hacer algo con Irán. Y lo que se hizo cambió el país para siempre. El 25 de agosto de 1941, fuerzas británicas y soviéticas cruzaron simultáneamente la frontera iraní. Fue una de las operaciones militares más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, no por su escala ni por su complejidad, sino por lo que representaba: dos grandes potencias ideológicamente opuestas, que luchaban contra un enemigo común, invadiendo de forma coordinada un país neutral, casi sin aviso previo. Irán había declarado su neutralidad al comienzo de la guerra. Reza Shah Pahlaví llevaba impulsando un programa de modernización para su país desde que tomó el poder en 1921, y parte de ese programa había consistido en traer a ingenieros, técnicos y asesores alemanes en cantidades significativas. Para 1941, se calcula que unos 2.000 ciudadanos alemanes trabajaban en Irán en distintas funciones. Los servicios de inteligencia británicos y soviéticos evaluaron que esa presencia alemana
no era puramente económica, sino que representaba una posible red de inteligencia y sabotaje que podría activarse para interrumpir la producción petrolera y la infraestructura iraní si la situación estratégica de Alemania lo requería. Tras la invasión de la Unión Soviética por Hitler en junio de 1941, el cálculo se volvió urgente. La Unión Soviética estaba sufriendo pérdidas catastróficas. Necesitaba suministros, armas, vehículos, alimentos, materias primas, y los necesitaba a una escala que solo podía alcanzarse mediante un esfuerzo logístico sostenido. La ruta ártica hacia Múrmansk era peligrosa y tenía una capacidad limitada. La ruta por el Pacífico estaba demasiado expuesta. La ruta a través de Irán, por tierra desde los puertos del Golfo Pérsico, hacia el norte a través del país, y cruzando la frontera soviética en Julfa y Bandar Shah, era geográficamente ideal. Solo hacía falta controlar la ruta. Los británicos ocuparon las zonas sur y central de Irán. Los soviéticos ocuparon el norte. La operación encontró una resistencia limitada. Las fuerzas armadas iraníes no estaban equipadas para combatir simultáneamente contra dos grandes potencias, y la resistencia fue local y rápidamente aplastada. En cuestión de días, la soberanía efectiva de Irán quedó suspendida en la mayor parte del país. A Reza Shah se le dio una opción tajante. Se le pidió expulsar a los ciudadanos alemanes, someterse a la administración militar aliada y cooperar con el programa logístico que los aliados necesitaban. Al principio rechazó las condiciones, negoció y finalmente abdicó. Fue obligado a abandonar el trono el 16 de septiembre de 1941, sustituido por su hijo de 22 años, Mohammad Reza Shah Pahlaví, el hombre que gobernaría Irán hasta la Revolución Islámica de 1979. Reza Shah fue trasladado primero a Mauricio y después a Sudáfrica, donde murió en 1944. Tenía 66 años. Había construido un Estado iraní moderno a partir de los restos de una dinastía en decadencia y fue apartado de él por potencias extranjeras que consideraron incómoda su neutralidad. Su abdicación forzosa es un episodio que la memoria nacional iraní nunca ha terminado de procesar. Es, al mismo tiempo, una historia de imposición colonial y la de un gobernante cuyas relaciones con la Alemania fascista hicieron insostenible su posición. Lo que siguió fue el corredor persa, uno de los mayores logros logísticos de toda la guerra. Entre 1941 y 1945, aproximadamente 5 millones de toneladas de suministros atravesaron Irán rumbo a la Unión Soviética. Camiones estadounidenses del programa de préstamo y arriendo, aviones, locomotoras ferroviarias, munición, alimentos, acero y cientos de otras categorías de material. El ferrocarril transiraní, construido en gran parte bajo el programa de modernización de Reza Shah con ingeniería alemana, se convirtió en la columna vertebral de la operación. Los estadounidenses asumieron la gestión del ferrocarril en 1942 y lo dirigieron con eficiencia militar, aumentando enormemente su capacidad. El corredor persa suministró aproximadamente una cuarta parte de todo el material del programa de préstamo y arriendo que llegó a la Unión Soviética durante la guerra. Los historiadores han debatido cuánto contribuyó esto a la supervivencia soviética y a su victoria final. El liderazgo soviético, incluido Stalin, reconoció explícitamente su importancia. Sin los camiones, tanques y alimentos que llegaron a través de Irán, la capacidad soviética para sostener las durísimas campañas de 1942 y 1943 se habría visto materialmente reducida. Esto no es una nota al pie, es un elemento central de por qué los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y ocurrió en un país que la mayoría de los relatos del conflicto apenas mencionan. Durante los años de guerra, Irán también se convirtió en un centro de operaciones de inteligencia aliadas, maniobras diplomáticas y competencia entre grandes potencias. La Conferencia de Teherán de noviembre de 1943, la primera reunión entre Stalin, Roosevelt y Churchill, se celebró en la capital iraní por una razón. Era cómodamente accesible para los tres líderes
y estaba bajo control militar aliado. Las decisiones tomadas en Teherán moldearon el mundo de posguerra. El calendario del día D, el futuro de Polonia, la estructura de las Naciones Unidas, y se tomaron en una ciudad que llevaba 2 años bajo ocupación. Pero mientras se aseguraban las líneas de suministro a través de Irán, la guerra del desierto, al oeste, se acercaba a su momento decisivo, y en el desierto occidental de Egipto y Libia, la campaña que determinaría si Alemania o Gran Bretaña controlaban Oriente Medio estaba a punto de alcanzar su clímax. Erwin Rommel llegó al norte de África en febrero de 1941, al mando de lo que inicialmente era una pequeña fuerza expedicionaria alemana designada como Afrika Korps. Había sido enviado para estabilizar una posición italiana que se derrumbaba en Libia, no para lanzar una gran ofensiva. En cuestión de semanas, había hecho ambas cosas, y bastante más. Su primera ofensiva, lanzada en marzo de 1941 en contra de sus órdenes, empujó a los británicos de vuelta a través de Cirenaica y dejó atrapada a una guarnición australiana en Tobruk. Se había movido más rápido, había pensado con más audacia y se había adaptado con más fluidez a las condiciones de la guerra en el desierto de lo que sus superiores habían previsto o sus enemigos habían preparado. La batalla por el norte de África entre 1941 y 1943 se ha contado muchas veces y desde muchos ángulos, pero su conexión con el teatro más amplio de Oriente Medio suele tratarse como un simple elemento de fondo, y no como el núcleo estratégico. En realidad, la campaña del norte de África y las campañas en Irak, Siria e Irán no fueron conflictos separados. Eran distintos elementos de una única lucha estratégica por Oriente Medio. Si Rommel hubiera logrado abrirse paso en el Alamein, en el verano y el otoño de 1942, y estuvo angustiosamente cerca de hacerlo, las consecuencias habrían ido mucho más allá de Egipto. Las fuerzas británicas en Palestina habrían quedado amenazadas. El oleoducto de Irak a Haifa habría estado en peligro. Toda la posición aliada en el Levante, recién asegurada frente a la Francia de Vichy, habría quedado flanqueada. El corredor persa, ya en funcionamiento, podría haber sido cortado desde el oeste. Esta era la pesadilla estratégica que obsesionaba la planificación aliada durante todo 1942. Oriente Medio no era simplemente un teatro donde fuerzas británicas y alemanas se encontraban combatiendo. Era la clave del poder imperial británico, el guardián de los suministros petroleros aliados, y el eje sobre el que giraba todo el acceso meridional a Europa. El hombre que detuvo el primer avance de Rommel hacia El Cairo fue el general Claude Auchinleck. Auchinleck es una de las figuras más infravaloradas de la guerra, un comandante de verdadera capacidad que al final fue sustituido antes de poder recoger los frutos de sus esfuerzos. En julio de 1942, en la primera batalla de El Alamein, fue Auchinleck quien estabilizó un frente que se estaba deshaciendo, quien condujo personalmente hasta los puntos amenazados para reforzar la resistencia, y quien, en último término, detuvo al Afrika Korps en una línea defendible a unos 97 kilómetros de Alejandría. Fue relevado del mando en agosto de 1942. Su sustituto, el general Bernard Montgomery, mandaría las fuerzas británicas en la segunda batalla de El Alamein en octubre y noviembre de 1942. La batalla que acabó con la capacidad ofensiva alemana en el norte de África. La victoria de Montgomery en El Alamein se ha convertido en la memoria británica en uno de los momentos decisivos de la guerra. Churchill la llamó el final del principio. Las campanas de las iglesias repicaron en toda Gran Bretaña por primera vez desde 1940. Fue, de verdad, un punto de inflexión. Pero fue un punto de inflexión preparado por 2 años de combates en los que la coherencia estratégica del teatro de Oriente Medio, las conexiones entre el norte de África, el Levante, Irak e Irán, se mantuvo frente a una presión constante mediante una serie de operaciones individuales que por separado
han sido en gran medida olvidadas y que nunca se entendieron adecuadamente en conjunto. Los soldados que combatieron en este teatro procedían de todo el Imperio Británico y más allá: australianos, indios, sudafricanos, neozelandeses, polacos, checos, griegos, palestinos, voluntarios judíos que acabarían formando el núcleo del ejército israelí, y cada vez más estadounidenses. La diversidad de la fuerza aliada en Oriente Medio reflejaba la naturaleza global del conflicto de una manera que el teatro europeo, dominado por las grandes potencias occidentales, no siempre mostraba. Para los pueblos de la región, árabes, persas, judíos y diversas minorías, la guerra no era simplemente una pugna entre potencias extranjeras. Era un acontecimiento que determinaría el futuro político de los territorios en los que vivían, en los que habían vivido durante siglos y sobre los que tenían distintas reivindicaciones. Su relación con los combatientes era compleja, disputada y en algunos casos contradictoria. El sentimiento nacionalista árabe no era monolítico. Algunos líderes veían a Gran Bretaña como un mal menor, otros veían a Alemania como una posible liberadora, y la mayoría estaba preocupada sobre todo por las perspectivas de su propio pueblo, en un mundo de posguerra que ninguno de ellos controlaba. Estos intereses enfrentados no se resolverían con el resultado de la guerra, quedarían aplazados. Y en Oriente Medio, aplazar las cosas tiene su propio coste. La guerra avanzaba hacia su conclusión. Pero en Oriente Medio, la conclusión no fue realmente un final, fue una reorganización. Y algunas reorganizaciones son tan trascendentales como los conflictos que las producen. El mandato británico de Palestina fue, durante todos los años de guerra, un territorio en estado de crisis gestionada. La década anterior a la guerra había presenciado una gran revuelta árabe. De 1936 a 1939, contra la administración británica y contra la inmigración judía. La revuelta fue reprimida a un coste considerable, y tras ella, los británicos publicaron el Libro Blanco de 1939, que restringía severamente la inmigración judía a Palestina y señalaba la intención de establecer algún día un Estado unitario de mayoría árabe. Esta política fue una respuesta directa a la presión nacionalista árabe y a la necesidad británica de conservar la buena voluntad árabe en una situación geopolítica cada vez más tensa. También fue, desde la perspectiva de los judíos europeos, catastróficamente inoportuna. El Libro Blanco entró en vigor justo cuando la persecución de los judíos en Alemania y en la Europa ocupada se intensificaba hacia su forma final. Las puertas del único territorio, donde el movimiento sionista había logrado establecer una base significativa, se estaban cerrando precisamente en el momento en que huir de Europa se convertía en una cuestión de vida o muerte. La comunidad judía de Palestina, el Yishuv, respondió a esta situación con una combinación característica de pragmatismo y desafío. La dirección sionista mayoritaria, bajo David Ben-Gurión, adoptó una política formulada con una claridad llamativa: luchar en la guerra como si no existiera el Libro Blanco, luchar contra el Libro Blanco como si no existiera la guerra. Esto significaba apoyar el esfuerzo bélico británico contra el Eje. El Yishuv no tenía ninguna ilusión sobre lo que una victoria alemana significaría para los judíos en cualquier lugar. Mientras, al mismo tiempo, resistía las restricciones británicas a la inmigración y seguía construyendo la infraestructura institucional de un futuro Estado judío. Aproximadamente 30.000 judíos palestinos se alistaron en las fuerzas británicas durante la guerra. Sirvieron en Oriente Medio, en el norte de África y en Europa. En 1944, se constituyó formalmente una brigada judía dentro del ejército británico, una unidad diferenciada que combatía bajo una bandera con la estrella de David. La brigada sirvió en Italia en la fase final de la guerra. Las operaciones de inteligencia y comando que el Yishuv llevó a cabo durante la guerra constituyen un capítulo aparte y extraordinario. El Palmaj, la fuerza de choque permanente de la Haganá, la principal organización paramilitar judía, realizó operaciones tras las líneas de Vichy en Siria
Antes de la operación Exporter, recopiló inteligencia sobre la infraestructura petrolera iraquí y se preparó para la posibilidad de una irrupción alemana en Palestina. Miembros de esta fuerza llegarían a mandar el ejército israelí en 1948 y durante décadas posteriores. Al mismo tiempo, las facciones más militantes del movimiento sionista, en particular el Irgun y el Lehi, conocidos por los británicos como la Banda Stern, mantuvieron su oposición al dominio británico incluso durante la guerra. Esto creó una situación extraordinaria en la que algunas organizaciones judías combatían junto a los británicos, mientras otras, de forma intermitente, luchaban contra ellos. El Lehi asesinó a Lord Moyne, ministro de Estado británico para Oriente Medio, en El Cairo en noviembre de 1944. El asesinato fue condenado por la dirección sionista mayoritaria, pero ilustró la naturaleza fragmentada de la organización política judía en Palestina y la tensión creciente que estallaría en conflicto abierto tras el final de la guerra. La población árabe de Palestina observaba todo esto con una mezcla de ansiedad y frustración. El gran muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, había huido de Palestina en 1937 tras el colapso de la revuelta árabe y había pasado los años intermedios en Irak, donde tenía vínculos con el golpe de Rashid Ali, y posteriormente en Alemania, donde se reunió con Hitler en noviembre de 1941 y pasó los años de guerra emitiendo propaganda en árabe para el Eje. Su colaboración con el régimen nazi sigue siendo un elemento profundamente polémico de la historia palestina, tratado de manera distinta según el contexto. Sus actividades durante la guerra no representaban toda la variedad del comportamiento político árabe. Muchos árabes sirvieron en las fuerzas aliadas y muchos más simplemente intentaron sobrevivir a una guerra que se libraba a su alrededor, pero influyeron durante años en las percepciones británicas y más tarde israelíes del nacionalismo árabe. La guerra terminaría en 1945. Los británicos permanecerían en Palestina. Las tensiones que habían sido suspendidas, comprimidas o simplemente aplazadas por la necesidad de la guerra resurgirían con rapidez, violencia y consecuencias que llegarían mucho más allá de las fronteras de aquel pequeño territorio. Pero la guerra en sí aún no había terminado. Y mientras avanzaba hacia su conclusión, el teatro de Oriente Medio estaba produciendo una última sorpresa estratégica. Una que ni los británicos, ni los estadounidenses, ni los soviéticos habían previsto del todo. La cuestión de cómo sería Oriente Medio después de la guerra ya se había convertido en el siguiente conflicto de la guerra. Para 1944, las cuestiones militares decisivas del teatro de Oriente Medio estaban en gran medida resueltas. El norte de África estaba en manos aliadas. Siria y Líbano estaban bajo administración de la Francia libre y británica. Irak tenía un gobierno pro-británico. Irán estaba ocupado y el corredor persa funcionaba a pleno rendimiento. Las amenazas estratégicas inmediatas que habían convertido la región en un lugar tan peligroso en 1941 habían sido abordadas. Lo que no se había resuelto eran las cuestiones políticas. Y las cuestiones políticas, en el Oriente Medio de 1944 y 1945, tenían una forma de convertirse en cuestiones militares con una rapidez desconcertante. Estados Unidos había llegado a Oriente Medio como actor importante durante la guerra. La implicación estadounidense había comenzado con el programa de préstamo y arriendo y la gestión del corredor persa, pero se había ampliado hasta convertirse en algo más sustancial. Ingenieros y empresarios estadounidenses habían evaluado los recursos petroleros de Arabia Saudí, donde la Arabian American Oil Company, Aramco, operaba desde 1938, y habían llegado a la conclusión de que las reservas allí existentes tenían una escala que empequeñecía todo lo conocido hasta entonces. En febrero de 1945, el presidente Franklin Roosevelt se reunió con el rey Ibn Saud de Arabia Saudí a bordo del USS Quincy, en el Gran Lago Amargo.
un encuentro que estableció el marco de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que ha definido la geopolítica de Oriente Medio desde entonces. Gran Bretaña ya estaba siendo desplazada. Su prestigio militar había quedado dañado por los primeros desastres de la guerra, la caída de Singapur, los reveses iniciales en el norte de África, las retiradas de Grecia y Creta. Su situación financiera había quedado drenada por el coste de 6 años de guerra total. El imperio que había organizado el Teatro de Oriente Medio en 1939 no era el mismo imperio que salió de la guerra en 1945. Era más pobre, más cauteloso y cada vez más consciente de que la era del control imperial formal estaba llegando a su fin. Las promesas que Gran Bretaña había hecho, o que distintas partes creían que Gran Bretaña había hecho, durante la Primera Guerra Mundial y después de ella, estaban a punto de pasar factura. La contradicción entre los compromisos con la independencia árabe, el hogar nacional judío y el interés estratégico británico que había definido el sistema de mandatos ya no era manejable. Los supervivientes de las comunidades judías europeas, los que habían soportado los guetos, los campos, las marchas de la muerte, se dirigían hacia Palestina en gran número. Los británicos intentaban detenerlos, de acuerdo con la política del Libro Blanco. Las organizaciones armadas del Yishuv se resistían a ese esfuerzo con una intensidad creciente. En Siria y Líbano, la Francia libre estaba descubriendo que las poblaciones que administraba no tenían ninguna intención de aceptar la continuación del dominio francés. Los nacionalistas libaneses habían declarado la independencia en 1943. Los nacionalistas sirios hicieron lo mismo. Los franceses, bajo de Gaulle, se resistieron al principio. La visión de Gaulle sobre la grandeza francesa no encajaba fácilmente con la pérdida de los mandatos del Levante. En mayo de 1945, las fuerzas francesas bombardearon Damasco en un intento de reprimir las manifestaciones nacionalistas sirias. Los británicos intervinieron, ordenando a las fuerzas francesas que se retiraran, obligando en la práctica a Francia a aceptar la independencia de Siria y Líbano. Fue el final del Levante francés. Irán viviría su propia turbulencia de posguerra. La ocupación soviética del norte de Irán no terminó inmediatamente cuando acabó la guerra. Las fuerzas soviéticas permanecieron allí, apoyando la creación de repúblicas separatistas en el Azerbaiyán iraní y en Kurdistán a finales de 1945. Una crisis que se convirtió en uno de los primeros enfrentamientos de la Guerra Fría. Solo se resolvió tras una importante presión diplomática estadounidense en 1946, cuando las fuerzas soviéticas finalmente se retiraron. La experiencia dejó a Irán profundamente receloso, tanto de las intenciones soviéticas como de las grandes potencias en general, una desconfianza que alimentó el movimiento nacionalista liderado por Mohammad Mossadegh, quien nacionalizó la Anglo-Iranian Oil Company en 1951. El posterior golpe organizado por británicos y estadounidenses que derrocó a Mossadegh en 1953, la Operación Ajax, es una de las operaciones encubiertas más trascendentales del siglo XX. Sus consecuencias siguen desplegándose hoy. La trayectoria de Irak quedó moldeada de forma similar por la experiencia de la guerra. Los gobiernos pro-británicos instalados tras el golpe de Rashid Ali mantuvieron el poder durante más de una década, pero el nacionalismo iraquí, las mismas corrientes que habían producido el golpe de 1941, no desapareció. La revolución de 1958 derrocó a la monarquía hachemí y mató al joven rey. Fue el comienzo de un periodo de inestabilidad política iraquí que atravesó distintas fases hasta la invasión estadounidense de 2003. Palestina se convirtió en Israel en mayo de 1948, en una guerra que siguió inmediatamente al final del mandato británico. La crisis de refugiados palestinos resultante, aproximadamente 700.000 palestinos desplazados de sus hogares, creó una herida que ha marcado la política de Oriente Medio durante 75 años y que no muestra señales de sanar. Estas no son consecuencias lejanas.
son el legado directo y rastreable del teatro de Oriente Medio durante la guerra, de las decisiones tomadas, las promesas emitidas, las fronteras trazadas y las estructuras políticas impuestas o desmanteladas entre 1940 y 1945. El Frente Olvidado no fue solo un teatro de guerra. Fue un horno en el que se forjó el Oriente Medio moderno. Y el metal que produjo sigue ardiendo. Hay una razón por la que este teatro de la guerra ha sido olvidado en las historias populares. La historia de Oriente Medio en la Segunda Guerra Mundial no encaja limpiamente en los marcos narrativos que la memoria occidental ha construido alrededor del conflicto. No es la historia de opuestos morales claros, el Occidente democrático contra el mal totalitario. Es la historia de imperios defendiendo sus intereses, de sujetos coloniales moviéndose entre opresores, de cálculos de grandes potencias que valoraban los recursos estratégicos por encima de los derechos humanos, de promesas hechas y rotas casi en el mismo aliento. No resulta cómoda, no es la historia de una guerra buena, pero sí es la historia verdadera, y sus verdades tienen consecuencias que llegan directamente hasta el presente. Las fronteras del Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania y territorios palestinos modernos son las fronteras del sistema de mandatos, modificadas por la guerra, los tratados y los movimientos de población, pero reconociblemente descendientes de las líneas trazadas por las potencias europeas en la década de 1920. La legitimidad política de esas fronteras ha sido cuestionada casi sin interrupción desde que fueron dibujadas. Esa disputa ha adoptado la forma de golpes de Estado, guerras, insurgencias, ocupaciones y revoluciones que constituyen la historia moderna de la región. La infraestructura petrolera que los aliados lucharon por asegurar y controlar se convirtió en la columna vertebral de la economía energética global en la segunda mitad del siglo XX. La relación entre las potencias occidentales y los estados productores de petróleo de Oriente Medio, la dependencia, la manipulación, las rupturas periódicas, desciende directamente de los acuerdos de la guerra. El embargo petrolero de 1973, la revolución iraní, la guerra del Golfo, las intervenciones posteriores a 2001. Todos estos acontecimientos ocurren dentro de un marco estratégico establecido durante los años de 1940 a 1945. La relación entre Irán y Estados Unidos, todavía definida por la sospecha mutua y crisis periódicas, hunde sus raíces en la ocupación de 1941, el golpe de 1953 y los resentimientos acumulados de un país que vivió la Segunda Guerra Mundial, no como una liberación, sino como una nueva forma de dominación extranjera, por muy necesaria que esa dominación fuera estratégicamente para el esfuerzo bélico aliado. El conflicto israelí-palestino, la crisis política más duradera y observada del siglo XX y principios del XXI, surgió directamente de las condiciones del mandato durante la guerra, de las promesas enfrentadas del gobierno británico, de la desesperación de los supervivientes del Holocausto que buscaban refugio y del fracaso de la comunidad internacional a la hora de diseñar una solución que atendiera las reivindicaciones legítimas de ambos pueblos. Nada de esto pretende sugerir que los hombres y mujeres que combatieron en el teatro de Oriente Medio tengan responsabilidad personal por los fracasos políticos que vinieron después. Los soldados de Javanilla, los marineros de los convoyes del Golfo Pérsico, los infantes australianos que lucharon por las colinas del Líbano, hacían lo que hacen los soldados, al servicio de objetivos que en su forma más fundamental eran legítimos. Impedir que la Alemania nazi se hiciera con el petróleo de Oriente Medio, que cercara a la Unión Soviética, que quebrara el poder imperial británico en su punto más vulnerable. Esos eran imperativos estratégicos reales. El fracaso a la hora de traducir el éxito militar en resultados políticos justos fue un fracaso de estadistas, no de soldados. Pero olvidar por completo este teatro, tratarlo como un episodio secundario, una curiosidad, una colección de campañas menores que pueden resumirse en un párrafo u omitirse de una historia, es también una forma de fracaso.
Permite que las consecuencias se acumulen sin explicación. Hace que Oriente Medio parezca perpetuamente e inexplicablemente volátil, como si los conflictos de la región surgieran de alguna disfunción cultural inherente, en lugar de causas históricas concretas y rastreables. Las batallas de 1941 en el desierto iraquí, los combates en las colinas sirias, la ocupación de Irán, las luchas en el desierto occidental. Esto no es historia antigua. Es el pasado inmediato de una región que, 80 años después, sigue en el centro de la política global. Comprender qué ocurrió allí, por qué ocurrió y qué produjo no es un ejercicio académico. Es una parte necesaria para entender dónde estamos. Los soldados del Frente Olvidado no dejaron monumentos comparables a los de Normandía. Sus campañas no produjeron fiestas nacionales, ni películas de alcance comparable, ni aniversarios conmemorados por jefes de Estado. El suelo sobre el que combatieron son hoy ciudades, campos petrolíferos y fronteras disputadas. Sus batallas han sido absorbidas por el paisaje por el que se libraron, invisibles para quienes caminan sobre él. Pero las consecuencias de lo que hicieron, y de lo que se hizo en su nombre, y de lo que se prometió y no se cumplió, y de lo que se tomó y no se devolvió, esas consecuencias no son invisibles en absoluto. Están en todas partes. Siguen aquí. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, cada vez más grande. Suscribirse no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdades del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.